Hola, en este video te enseñaré que cualquiera puede hacer rollos de sushi y con mejor sabor de los que compras. No es tan complicado como parece y se vuelve más sencillo con la práctica. Vamos a utilizar una tabla para picar, una tabla para sushi, recomiendo que la envuelvas en plástico para que no se pegue el arroz, un cuchillo afilado y una toalla húmeda para que no se pegue el arroz al cortar el sushi. Para los rollos los puedes hacer de lo que quieras, pero en este caso vamos a hacer unos rollos de surimi. Vamos a necesitar un pepino, 2 zanahorias, un aguacate, surimi, una caja de queso Filadelfia, vinagre de arroz, alga para sushi y una cucharada de azúcar y una cucharadita de sal. Lo primero y lo más importante es el arroz. Yo voy a utilizar este arroz porque me gusta la consistencia, pero puedes utilizar incluso el normal, aunque de preferencia es mejor de grano corto. Te recomiendo experimentar con diferentes para que veas cuál es tu preferido y que hagas el arroz un día antes o algunas horas antes, porque esto ayuda en la consistencia. Primero mediremos el arroz. En este caso voy a hacer 3 tazas, que rinde para aproximadamente 80 maquis. Después lo que tenemos que hacer es lavar el arroz. Este paso es muy importante para que quede bien de consistencia. Se tiene que lavar hasta que el agua se vea transparente. Cuando salga transparente el agua, ya está listo el arroz. Lo vamos a poner en una olla que tenga tapa y vamos a medir el agua. Tiene que ser el doble de lo que utilizamos de arroz. En este caso serían 6 tazas y se colocan en la olla. Vamos a ponerlo a fuego alto con la tapa puesta hasta que hierva y luego a fuego bajo hasta que ya no tenga agua. Es importante quitar la tapa si se sube la espuma y volver a tapar para que no se tire. Cuando veamos que no sube la espuma, se deja tapado hasta que se vea sin agua, entonces ya le apagamos. Esta es la consistencia que debe tener. El arroz se debe pegar entre sí, pero no se deshace tan fácil. Vamos a dejarlo tapado para que se termine de hacer y esté listo para después. Ya al día siguiente vamos a preparar el arroz. Para eso necesitamos 100 mililitros de vinagre de arroz, una cucharada de azúcar y una cucharadita de sal. Lo vamos a revolver y meter al microondas 15 segundos. Después lo vamos a agregar poco a poco al arroz revolviendo bien. No tiene que saber muy fuerte, pero sí tiene que tener un sabor diferente. Le puedes agregar más azúcar o vinagre al gusto, pero esta combinación es la que hace que este sushi quede mejor que cualquier otro. Intenta hacer un movimiento envolvente de abajo hacia arriba de manera circular, para que no se te deshaga el arroz. Esta es la consistencia que estás buscando, se debe pegar entre sí sin que se rompa tan fácil. Ahora vamos a pelar la zanahoria y el pepino y cortar el pepino y surimi. El queso Filadelfia y el aguacate los vamos a dejar al último para que se conserven. Antes de comenzar a hacer los rollos, vamos a poner plástico a la tabla para sushi para que no se pegue. Mojar un trapo para que el cuchillo no se pegue al cortar y tener un recipiente con agua para mojarse las manos. Comenzaremos haciendo un rollo con el alga por fuera, ya que es más sencillo de hacer. Se puede ver un lado rugoso y otro brilloso. Este va hacia abajo. Luego, mojándonos las manos, agarraremos un puño de arroz y lo esparciremos en el alga manteniendo las manos mojadas para que no se nos pegue el arroz. Hacemos presión para mantener un grosor uniforme y esparcimos hasta dejar un borde en la parte de arriba sin arroz para que pegue mejor. Agregamos más arroz si es necesario y lo incorporamos. Después agregamos todos los ingredientes, comenzando con el pepino y el surimi, y la zanahoria arriba de estos, poniendo al último el aguacate y el queso Filadelfia en la parte de atrás. Esto para que no se nos peguen al doblar la tabla. Estos pueden ir picados desde antes, pero es más sencillo ponerlos con un cuchillo de mantequilla en el momento. Si es necesario, le damos forma al queso. Ahora empezamos a levantar y doblar la tabla con los pulgares. La giramos deteniendo los ingredientes con los otros dedos y manteniendo presión para que quede apretado el rollo. Empezamos a darle forma al rollo.
Y antes de terminar de enrollar, agregamos un poco de agua con el dedo al espacio de alga que dejamos para que se pegue. Movemos el rollo hacia atrás y le damos forma, con el pulgar atrás, el índice arriba y los demás dedos en el otro lado, haciendo un movimiento lateral y presionando para que quede uniforme. Se puede agregar un poco de arroz en las orillas para que los lados queden más apretados. Le damos la forma final y ya está listo para cortarse. Primero humedecemos el cuchillo con el trapo mojado y luego cortamos el rollo a la mitad, haciendo movimientos rápidos para que no se pegue. Este se detiene sin apretar el rollo, como cuando se corta pan, para que no se deshaga. Y aquí hay dos maneras de cortarlo. En este caso, como es con alga afuera, vamos a cortarlo uno por uno escogiendo el grosor deseado, ya que con el otro método quedan muy grandes. Lo veremos después. Intentamos que queden similares y humedecemos el cuchillo como sea necesario. A este cuchillo ya le falta filo, pero aún así se puede cortar haciendo movimientos rápidos y manteniendo el cuchillo mojado. Al terminar quedan 10 rollos listos. Ahora vamos a hacer el sushi con el arroz afuera. Comenzaremos cortando el alga por la mitad y colocándola en la tabla. Aquí nos fijamos en estas líneas verticales, nos sirven como guía y para doblar el rollo. Doblaremos este corte por los dos lados para que desprenda fácilmente y separemos con las manos. Ahora nos mojamos las manos y agregamos arroz cubriendo completamente el alga. Este tiene que tener más profundidad para que no queden orificios. Se esparce de igual manera que el anterior, haciendo presión. Se puede utilizar la otra mano para mantener el arroz dentro del alga. Después le agregamos ajonjolí. Esto es opcional, es para que se vea más estético, pero sí le da un poco de sabor también. Ahora volteamos poniendo el arroz abajo y comenzamos a agregar los ingredientes de la misma manera que el anterior. Hacemos el mismo proceso de doblar la tabla con los pulgares y con los dedos mantener los ingredientes. En este rollo es más importante la presión con la que doblamos, porque si no es la suficiente se puede deshacer cuando lo cortemos. Tenemos que mantener los ingredientes bien apretados. Nos mojamos las manos y le vamos a agregar un poco de arroz en los lados, pero también en donde veamos orificios, en especial en la parte de abajo. Después lo volteamos y le damos forma. Para cortarlo vamos a humedecer el cuchillo con el trapo. Sin hacer mucha presión vamos a cortar el rollo a la mitad, haciendo movimientos rápidos para que no se pegue. Luego vamos a poner las dos mitades juntas y cortar por la mitad. Humedecemos el cuchillo cada que sea necesario y de nuevo cortamos a la mitad de esos dos, teniendo 8 pedazos en total y humedeciendo el cuchillo como sea necesario. Y ya están listos. Finalmente vamos a hacer la salsa. Vamos a comenzar quemando un poco el chile, ya que esto le da mucho sabor, y le damos vueltas con un tenedor como sea necesario. Lo vamos a picar en cuadritos, poner en un recipiente y le vamos a agregar el limón. Ahora le agregamos soya. Aquí se va a agregar al tanteo porque depende mucho del limón. Le ponemos una pizca de sal y dejamos al gusto. Y ya está todo listo. Son aproximadamente 80 makis. Como dije, cualquiera puede hacerlos siguiendo estos pasos y cada vez te van a salir mejor. Así que anímate a hacerlos y experimenta con los ingredientes. Yo me despido, hasta el próximo video.